Varios secuestros de jóvenes azotan la Ciudad de México, lo que trae consigo un creciente sentimiento de pánico entre sus ciudadanos más adinerados, especialmente entre los padres de familia. En un periodo de 6 días, se llevan a cabo 24 secuestros, generando con ello que muchas familias contraten guardaespaldas. Allí aparece en escena John Creasy, quien visita a un viejo amigo, Paul Rayburn, que le propone ser guardaespaldas de una chica joven llamada Guadalupe Lupita Ramos. Creasy no está interesado, pero al final termina aceptando a regañadientes. La familia Ramos queda impresionada con el currículum de Creasy, pero el padre de la niña lo contrata sabiendo que es un alcohólico, ya que eso facilitaría los planes que pretende llevar a cabo en la simulación del secuestro de la pequeña Pita. Lupita intenta hacer amistad con Creasy, pero este apenas la soporta por las preguntas constantes de la chica. En un momento, ella se enoja y deja de hablarle por unos días, pero al final Creasy se ablanda y comienza a establecer una tierna amistad con la pequeña. El guardaespaldas sustituye a los padres de Lupita cuando estos no están. Viendo que Lupita le tiene miedo al sonido de las armas, le ayuda a superar el temor y le da consejos con su competición de natación, casi volviéndose un padre para la pequeña. Sin embargo, esta nueva razón para vivir que ha encontrado Creasy, queda frustrada cuando al salir ella de su clase de piano es secuestrada y él queda gravemente herido después de intentar impedir el secuestro. Los desesperados padres aceptan la ayuda de la policía, pero al intentar el rescate de Lupita ocurre una emboscada y uno de los delincuentes muere en el enfrentamiento. Muy pronto una voz telefónica les comunica a los padres de Pita que después de esa emboscada, ya pueden considerar muerta a la chica. John Creasy, al enterarse de la posible muerte de la menor, y aún sin haberse recuperado de sus heridas, y en la mira de las autoridades tras asesinar durante el secuestro a 2 policías corruptos cómplices en el crimen, se entrevista con la madre de Lupita, a quien le promete matar a cualquiera que haya estado involucrado en el secuestro, cualquiera que se hubiera beneficiado con ello, o simplemente cualquiera que le mire mal. De allí el nombre de la película. Creasy recordó que en una ocasión que llevaba a Pita a la escuela, un automóvil los iba siguiendo, y ambos anotaron el número de la matrícula. Sin embargo, Creasy no logró apuntarlo completo por realizar una maniobra automovilística para evitar un accidente, pero la pequeña logró capturar casi todo el número con excepción del último dígito. Con este dato, le pide a una periodista que se dispuso a ayudarlo, Mariana García Guerrero, que le investigara el posible dígito para rastrear a uno de los delincuentes, pues durante la captura de Pita logró reconocer a uno de los tripulantes de los automóviles. Una vez que tuvo la información, se dirigió a una colonia popular de la Ciudad de México para interceptar al sujeto, de nombre Jorge González, uno de los policías corruptos presentes en el secuestro. Este es obligado por Creasy a conducir hasta un precipicio en donde trata de interrogarlo, pero al notar su negativa, decide torturarlo. Cada vez que se negara a darle información, le cortaría uno a uno los dedos y le pararía el sangrado con un encendedor de cigarros. Al ver la renuencia del delincuente, Creasy comienza la tortura y es como obtiene información acerca del nombre de la banda de secuestradores, la Hermandad, y sobre uno de los cuarteles ubicado en Nezahualcóyotl, un antiguo cine. Convertido en discoteca estilo rave, lugar donde encontraría a un tal carnicero. Con su arma bajo su ropa se dispuso a entrar a la disco. Una vez dentro doblega tanto al guardia, quien resulta ser el carnicero, como a uno de los encargados junto con una celadora. El primero, estando vendado de ojos, supo que Creasy era originario de Estados Unidos por su acento, cosa que Creasy confirmó de tal modo que el otro también comentó ser originario del país vecino, específicamente de Nueva Jersey, por lo que Creasy apodó a este tío Jersey Boy. Debido a que Jersey Boy no respondía al interrogatorio, como intimidación Creasy asesinó al carnicero luego de advertirle que él sería el próximo si no comenzaba a hablar acerca del paradero de la chica. El personaje comenzó a hablar revelando que ellos no tenían a la pequeña, que ellos solo eran intermediarios, los judiciales, a cargo de Víctor Fuentes, teniente de la División de Antisecuestro de la Policía Judicial, eran los encargados de secuestrar a la víctima para luego entregársela a ellos quienes cuidaban de ellas hasta que gente de la voz viniera por ellos para encargarse del resto, asegurando que por todo esto ellos solo recibían $200 americanos cada semana a través de una tarjeta de crédito, tarjeta que Creasy conservó. Finalmente y a manera de venganza Creasy le preguntó a Jersey Boy si se había despedido de la joven para luego asesinarlo de un disparo. Al ver el panorama, la celadora ofreció entregarle la pequeña a Creasy a cambio de permitirle conservar la vida. Sin embargo, la chica resultó ser de otro secuestro,
por lo que la búsqueda continuó no sin antes entregar informes del rescate a la periodista a cambio de la información de la tarjeta que le sustrajo a Jersey Boy. Mariana reveló que la tarjeta pertenecía a una cuenta de quien resultó ser esposa de la voz. Mientras tanto, en las oficinas de la AFI, Rayburn, amigo de Chrissy, se entrevistó con Miguel Manzano, director de la AFI y amante de Mariana, quien buscaba indicios del comportamiento de Chrissy ya que quería ayudarlo, pero también quería entenderlo. Paul le reveló a Manzano que antes de Pita, Chrissy no tenía ninguna razón válida para seguir viviendo, sin embargo Pita le enseñó que valía la pena vivir, y que los delincuentes le quitaron eso. Basado en su experiencia, también le reveló que el arte de Chrissy era la muerte, y este estaba a punto de hacer su obra maestra. Chrissy se preparaba para su siguiente golpe, emboscar a Fuentes, pese a que Mariana informó del estatus de Fuentes y los altos niveles de seguridad que lo rodeaban. A este no le importó y prosiguió con su venganza, así irrumpió en casa de un par de ancianos y desde la ventana de un piso alto, disparó con una bazuca hacia los vehículos escolta de Fuentes. En medio del caos, bajó a la calle para secuestrar él mismo a Fuentes. Posteriormente, debajo del puente donde salió mal el rescate, Fuentes despertó frente a quien sería su verdugo. Este le informó que en ese momento tenía dentro de su recto un dispositivo explosivo que explotaría en 5 minutos. Preso de la desesperación, reveló que él solo era un hombre de negocios, un profesional, y que la pequeña fue un secuestro más. Lamentando su pérdida, Fuentes dijo ser el presidente de la hermandad y que fue quien perpetró el robo del dinero del rescate, pero que de hecho el rescate estaba incompleto ya que en total de los 10 millones del rescate solo había 2,5 millones y que su operación se estropeó, dando a entender que el abogado de Ramos, Calfus, se traía algo entre manos y que aparentemente fue él quien tomó los otros 7,5 millones que faltaban. Antes de que su tiempo terminara, Fuentes pidió a Chrissy un último deseo, algo que Chrissy de manera irónica concedió diciéndole a Fuentes que desearía que tuviera más tiempo, para luego retirarse en medio de la explosión. Más tarde Chrissy visitó la residencia de Calfus, donde encontró el cadáver degollado de quien fuera el abogado de Ramos, y luego se dirige a la oficina de Calfus imprimiendo varios extractos bancarios de Islas Caimán entre Calfus y Samuel Ramos. Posteriormente, Chrissy se dirigió hacia la mansión de Ramos. Ya en presencia de Chrissy este confesó que en realidad Calfus y él habían planeado el secuestro de Pita para así poder cobrar el dinero del seguro y con su parte poder pagar deudas que le habían sido heredadas de familia. Él pensó que Pita estaría a salvo, ya que había un trato entre los secuestradores, Calfus y Ramos, el secuestro era armado, ellos sabían que el dinero iba a estar incompleto, desafortunadamente no contaban con que la hermandad intervendría para tomar ese dinero, sin embargo debido a la emboscada durante el cobro del rescate, evento en el cual murió el sobrino del secuestrador, la voz le informó a Ramos que podía considerar a la niña muerta después de aquel incidente, por lo que en venganza, Ramos asesinó a Calfus. Después de la confesión, Ramos aceptó el arma de Chrissy y se suicidó dándose un disparo en la cabeza con la bala que Chrissy intentó utilizar para suicidarse antes. Al día siguiente, Chrissy dio con el paradero de la titular de la tarjeta que le entregó a Mariana, la exmujer de la voz. Chrissy irrumpió en el lugar siendo recibido con un disparo de un chico, cuando él todavía no había sanado de los disparos recibidos durante el secuestro de Pita. Después de una corta persecución capturó a quien le disparó, un malherido hermano de la voz para mandarle un mensaje, su familia a cambio de su vida. Chrissy, para dar veracidad a que no estaba jugando, le vuela los dedos de una mano al hermano de la voz con una escopeta recortada. La voz sacando unas debajo de la manga le revela a Chrissy que él tiene a la niña aún con vida y que estaba dispuesto a negociar con él. Sabiendo que le quedaba poco tiempo, Chrissy aceptó negociar, la voz propuso un intercambio, Pita a cambio de su hermano y la vida de Chrissy, cosa que aceptó sin titubear. Al final, el intercambio resultó un éxito, Chrissy finalmente vio el fruto de su esfuerzo al ver a Pita ser liberada por sus captors. Chrissy le informó a Pita que su mamá la esperaba bajando el puente y que una vez con ella se fueran sin mirar atrás. Cuando Pita le preguntó a Chrissy qué sería de él, este le respondió que él finalmente iría a casa. Acto seguido, se entregó a los sicarios, quienes lo transportarían para enfrentarse a su enemigo. Sin embargo, en el trayecto Chrissy falleció debido a las graves heridas que ya tenía. Más tarde se reveló que la voz había muerto mientras se resistía al arresto, sin embargo, en una imagen de trasfondo se vio cómo Manzano disparaba a quemarropa a la voz, matándolo de un disparo en la frente. En un final alternativo que está incluido en los extras del lanzamiento a DVD y Blu-ray,
Se puede ver que luego del traslado de Chrissy en el auto llegan a la casa de la voz, luego de darle una charla, saca su pistola y Chrissy le hace una pregunta: ¿alguna vez ve la mano de Dios en lo que hace? Y la voz le responde que no. Chrissy mira sus relojes y activa un cronómetro, con lo que segundos después todo explota, haciendo alusión a que había colocado bombas en la casa de la voz. Finalmente aparece el mensaje en pantalla con la fecha de su muerte.